Bueno, vamos a terminar. Creo que es más difícil presentar a las personas que uno quiere y conoce que a las que no conoce. Entonces, en este caso, para mí es sumamente difícil presentar a Sergio. Digamos que es mi 50%. Yo creo que lo podría definir así. Sin Sergio yo no hago todo lo que hago y bueno, no sé, más o menos a medias, ¿no? eh, es una persona muy generosa, muy trabajadora y ya digo, o sea, ayuda muchísimo a la gente que tiene cerca y, y comparte cosas que entre los genealogistas es fundamental. Eh, yo no conozco a nadie que me haya dicho nunca, pues no me ha dado, no me ha... No, Sergio es, como digo, generoso por naturaleza. Y tenemos varios trabajos en común, aparte de nuestra línea principal de nuestros apellidos, en común para detrás, aunque uno lleve el Oliva y el otro lleve el González, nuestra línea es la misma. Y bueno, hoy nos va a hablar de las citas testamentarias del siglo XVII en la comarca de Acentejo, uno de esos muchos trabajos que, como decía el otro día, están esperando ser publicados porque la crisis tiene lo que tiene y bueno, Sergio tiene en el cajón unas cuantas cosas esperando a que la crisis pase y que diga, bueno, pues ahora nos atrevemos y ahora podemos sacarlo adelante. Como dije el otro día en la rueda de prensa, es lanzaroteño, conejero, pero son tantos los años que hace que está en la laguna que yo diría que es lagunero. Es maestro y es director del SEI, de San Fernando de Santa Úrsula. Y bueno, ya no hablo más yo, toca a ti. Gracias, Toño, por tus palabras, seguramente no merecidas, pero bueno, te lo agradezco. Agradecer a nuestro anfitrión, el señor concejal don Miguel Ángel Méndez, y al resto de personas que han acudido hoy aquí, un sábado, con este calor, que mucha gente habrá pensado, mejor me voy para la playa a pasar el día, así que les agradezco mucho la asistencia. En el capítulo de agradecimiento, en primer lugar, quería agradecer a mi esposa Pilar, que me acompaña hoy, por aguantarme esta rara afición mía a coleccionar cosas antiguas y biografías de gente ya que no está con nosotros, y también por ayudarme a pasar tantas notas manuscritas, muchísimas notas que me ha llegado a pasar al ordenador. A Fernando Rossi, que no está hoy aquí, presidente de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias. Por supuesto, a José Antonio González Marrero, que lo poco o mucho que sé de genealogía se lo debo a él. A Francisco de la Rosa, compañero investigador que no ha podido venir hoy. Y también no me gustaría finalizar los agradecimientos sin hacer una mención a la dirección y personal de los archivos diocesanos de La Laguna y del archivo provincial por permitirme investigar en sus fondos, en el primero de los casos, y en el segundo no solo permitirme investigar, sino facilitarme las fotografías que hoy van a servir de apoyo a esta ponencia. Sin más, pasamos a adentrarnos en el tema que nos trae hoy aquí. El siglo XVII ha venido siendo siempre una barrera, muchas veces infranqueable, en muchos de los estudios genealógicos que se han realizado. El motivo es de sobra conocido: la escasez de datos en las partidas matrimoniales que se cumplimentaron en las diferentes parroquias. Esta parquedad de datos no afecta a todas las parroquias por igual, y el caso que hoy nos trae aquí
la comarca de Acentejo, es muy indicativo de esto que estamos afirmando, como más adelante veremos. La comarca de Acentejo comprende una zona de unos 65 kilómetros cuadrados que se encuentra al norte de la isla de Tenerife, cuyos límites son al este el municipio del Sausal, al oeste la Orotava, al norte el Océano Atlántico y al sur los municipios de Candelaria y Araf. Estos municipios se dividieron administrativamente hablando en tres, siguiendo la costumbre de la isla, en una franja más o menos ancha que iban desde la cumbre hasta el mar. El primero de los municipios es el de La Matanza. Su parroquia comienza la andadura en 1625. Se desgaja de su matriz, San Pedro del Sausal, como veremos ahí, con la fotografía y el escudo del municipio. Comprende 14 kilómetros cuadrados y, según el censo de 2013, habitaban en ella 8.500 personas. Como digo, comienza en 1625, los libros sacramentales en ese mismo año, y algo que no es usual, como veremos, es que los diferentes párrocos que durante el siglo XVII atendieron a esta parroquia, pues cumplimentaron los datos prácticamente completos, a excepción de una parte, como veremos en una tabla reflejada más adelante. En el caso de La Victoria, con 18 kilómetros cuadrados y una población de 9.000 habitantes, siempre haciendo referencia al censo de 2013, esta parroquia comienza en 1591, es la más antigua de las tres. Vamos a la siguiente fotografía. Esta parroquia, los libros que se complementaron, matrimoniales, allí, es curioso porque es el extremo opuesto a lo que ocurría en La Matanza. Tanto así que 590 y pico matrimonios durante el siglo XVII, casi 500, 470 y pico, no tienen ningún dato más allá del nombre y apellido de los contrayentes, lo cual te obliga a utilizar otras fuentes para poder avanzar en los árboles genealógicos. El último de los municipios, el tercero, el de Santa Úrsula, una superficie de 32 kilómetros y medio, es el más extenso de los tres, una población también mayor, 13.500 habitantes, censo de 2013, como vengo diciendo. La parroquia comienza su andadura en 1614, se separa de la matriz, Nuestra Señora de la Concepción de la Orotava, y en este caso las partidas de matrimonio que se elaboraron en esta parroquia es de las tres la que más completa está los datos. Vamos al cuadro siguiente, ahí están. Vamos a ver, ahí vemos los matrimonios celebrados en cada una de las parroquias. 547 en La Matanza, de ellos 40 solo tienen el nombre de los contrayentes, ningún otro dato. 9 aparecen los padres de uno solo de los contrayentes. 103 son partidas de viudos, 2 de esclavos y 13 con el nombre solamente del padre del contrayente o de la contrayente. En cuanto a La Victoria, ahí ven el dato, 591 matrimonios en el 17, 476 de ellos no tienen ningún dato, solamente los contrayentes. 9 el nombre de uno de los padres, partidas de viudo 39, 3 de esclavos y 4 con solo el nombre del padre del contrayente o de la contrayente. Y el caso de Santa Úrsula es el que más datos recoge, como ven, solamente 20 de las partidas solo contienen el nombre de los contrayentes, solo 20 están sin datos, el resto tienen algún dato. Bien, para suplir esta carencia de datos, de información de los ascendientes, de los contrayentes,
Usualmente los investigadores pues, solemos recurrir a las cartas dotales, las dotes que los padres entregaban a sus hijas al casarse. Lo primero a donde acudes es a eso. Pero ¿qué ocurre? No siempre hay una dote, no siempre hay un documento público que corrobore esa dote. Y en el caso de esta comarca de Acentejo, al no tener oficio de escribanía, ahí no había ningún escribano, ¿qué ocurre? Que si cualquier persona que quisiera elevar a público una carta de dote tendría que acercarse a la Orotava o a la Laguna, y en parte del siglo XVII también en Tacoronte hubo escribanía. La otra fuente para suplir esta carencia sería la que hoy nos trae aquí, que son las citas testamentarias. En el siguiente cuadro vamos a ver los testamentos que se conservan en los fondos parroquiales en esas tres parroquias. Tenemos entre los siglos XVI, que son los más antiguos, testamentos que se conservan, y el siglo XIX, que son los últimos. El último testamento que yo he llegado a ver es de 1867. Pues, como digo, en La Matanza son 1203 testamentos, para la Victoria 1578 y 1038 para Santa Úrsula. Total de testamentos son 3819. Pero ¿cuántos de estos se circunscriben al siglo XVII? Lo vemos en el siguiente cuadro. Se otorgan en La Matanza 234, de ellos 122 por mujeres, 104 para hombres y 8 testamentos mancomunados, luego les digo lo que es, para el que no lo sepa. Para la Victoria 191 testamentos, 91 otorgan las mujeres, 98 hombres y 2 mancomunados. Y en el caso de Santa Úrsula es la menos que tiene. También yo supongo que el hecho de que tenga menos es por la proximidad con la Orotava. Era más fácil de pasar a la Orotava por la cercanía. Solo tiene 77 testamentos, 42 de mujeres, 27 de hombres y 8 mancomunados. Total de testamentos en el siglo XVII, 502 entre las tres parroquias. Vamos al siguiente fotografía. ¿Qué términos se usan en estas lides? Primero, testamento. Bueno, los términos que yo voy a desglosar aquí son sacados de la Real Academia Española de la Lengua. Testamento procede del latín testamento, viene a significar declaración que de su última voluntad hace alguien, disponiendo de bienes y asuntos que le atañen para después de su muerte. ¿Testamento de qué tipo hay? Testamento abierto, que es aquel que se celebra ante testigos o ante testigos y escribanos. El testamento cerrado es el que lo otorga, lo escribe o lo hace escribir a un tercero, con una cubierta sellada que solo puede abrirse con autorización del notario y los testigos en la forma prescrita por la ley. Testamento hológrafo es el que se hace de puño y letra por el testante, incluyendo su firma, la fecha y el lugar. El mancomunado, que es el que habíamos visto antes, es el que realizan 2 o más personas. Usualmente, de estos 500 y pico que hay aquí en esta comarca, es que sean marido y mujer los que testan conjuntamente, aunque también hay algún caso de hermanos. Siguiendo con los términos, el testador es la persona que hace testamento, bueno, esto de perogrullo, ¿no? Pero claro, el Código Civil dice que para hacer testamento, para que alguien pueda testar, tiene que tener la capacidad para ello. No puede testar un menor de 14 años o una persona privada de la razón. Albacea es la persona o persona que
al que el testador encarga de cumplir la última voluntad de éste, según ha manifestado en el documento, custodiando sus bienes y dándoles el destino según la herencia. El testigo es la persona que en documentos notariales afirma con el notario el hecho y contenido del otorgamiento. Según el Código Civil, no pueden ser testigos los cónyuges, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, los herederos y legatarios o sus cónyuges, los menores de edad, los ciegos, sordos, mudos, los que hablen otro idioma o los que han perdido el juicio. En el codicilo, ¿qué es? Se trata de una cláusula o disposición posterior que el testador o testadora le permite hacer una variación en su testamento otorgado con anterioridad. Desde el punto de vista genealógico, tiene poca importancia o mucha menos importancia que el testamento. Y en la capellanía es una fundación en la que ciertos bienes quedan sujetos al cumplimiento de misa u otras cargas pías. Y ahora ya vamos a adentrarnos en ver las partes que tiene un testamento. Comenzamos por el encabezamiento. El encabezamiento suele empezar con una referencia a Dios, a la Virgen María, seguido del nombre de la persona que testa, el lugar, si es mujer suele poner si es casada con quién o si es viuda de quién. En caso de varones, aunque sea casado, no suele poner la esposa. También se cita en esta parte, en el encabezamiento, el motivo por el que se hace el testamento. Lo corriente, el 90% de las veces, es por enfermedad del testante. Y hay una pequeña parte también que se hace por motivo de viaje. Este primero que vemos es de Catalina Rodríguez, vecina de Santa Úrsula, lo hace en 1669. Vamos a ver. Pone ahí, en el nombre de Dios, amén. Notorio y manifiesto sea a todos los que está presente vieren, como yo, Catalina Rodríguez, vecina del lugar de Santa Úrsula, de esta isla de Tenerife, a el presente en esta villa de La Orotava. En este caso vemos aquí claramente cómo ella se trasladó a La Orotava para testar. La villa de La Orotava, estando como estoy enferma en una cama, enferma del cuerpo. Aclara esto muy bien. Enferma del cuerpo aquí, y sana de la voluntad. Y sana de la voluntad. En mi juicio y entendimiento natural, tal cual Dios nuestro Señor fue servido de me dar. Es importante hacer esa acotación. El testamento sigue con las fórmulas de fe. ¿Qué son las fórmulas de fe? Pues en donde el testante expresa sus convicciones religiosas, hay referencia a Dios, a la Virgen, a los santos. Este concretamente que tenemos delante es de Juan Afonso Bello, vecino de La Matanza, y lo hace en 1695. En las diferentes fotos que están acompañando a mi exposición van a ver claramente, se van a dar cuenta de que la calidad de algunas no es la adecuada, que son las hechas por mí, con mi cámara casera, como esta que está aquí, y otras son hechas por las máquinas fotográficas que tiene el Archivo Provincial, y ahí verán como a otro mundo, vamos. Pero bueno, a ver, este es de, como dije, Juan Afonso Bello. Aquí vamos a empezar creyendo como bien y verdaderamente creo en el alto y sacro misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y en lo demás que cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana. Vamos al siguiente porque este testamento sigue para acá, en la siguiente diapositiva, que aquí se ve un poco peor, pero bueno, vamos a intentar ver. Aquí hace referencia a Nuestra Señora de los Ángeles, la Virgen María, Santísima Madre
de nuestro Señor Jesucristo, hace aquí referencia a los apóstoles San Pedro y San Pablo, San Pedro y San Pablo, y a los demás santos y santas de la corte celestial. ¿Vale? Vamos a ver, porque con esta la gafas de cerca tampoco creo usted que la puedo ver muy bien. Sigo por aquí. Después de San Pedro y San Pablo y demás santos y santos de la corte celestial, que es esto de corte celestial, vale. Para que intercedan con su divina majestad por mi alma en carrera de salvación cuando de este mundo fuere servido salga, y temiéndome de la muerte, que es natural a toda viviente criatura, y para estar prevenido quiero hacer mi testamento y disponerlo según irá declarado, y para que tenga efecto lo ordeno, en la forma siguiente. Vale. Este no he podido leerlo, tendría que poner las otras gafas y la foto no está tan buena. El lugar de enterramiento, mortaja y honra fúnebre. Bien, al hacer referencia a la sepultura, muchos de los testantes desean ser enterrados en el interior de los templos o en sepulturas propias de su familia, o muy corriente el que pertenecieran a hermandades o cofradías de cada parroquia, y entonces como tales hermanos de esas cofradías y hermandades tenían derecho a ser enterrados en el interior del templo. En cuanto a las mortajas, las más usuales son las del hábito de San Francisco, seguida, con bastante diferencia, por el hábito de la Orden Santo Domingo. Con respecto a las misas que se determinan, van desde las misas, lo mínimo, que son las 3 misas, la del entierro, la de las honras y la del cabo de año. Ese es el mínimo de misas que se determinan por los testantes, hasta máximo de estas que veremos hoy, bueno, si tenemos oportunidad de verlas algunas, hay 200 misas, por ejemplo, y muchas más. Esta concretamente que tenemos aquí delante es de María Hernández, vecina de La Matanza, en 1693. Vamos a leerla. Dice, quiero ser enterrada en el hábito de mi padre San Francisco, para ganar las gracias que le están concedidas. ¿Se quieren saber con el hábito? Para ganar las gracias. Vamos a ver. Y mando que el día de mi entierro y honra me acompañe el venerable cura que es o fuere de la parroquial de este lugar, trayendo capa. Y dicho día de mi entierro me hagan las 3 pausas desde mi casa a la iglesia, y por ello se pague lo acostumbrado. Mando se me hagan los oficios, uno el día de mi entierro, y aquí aclara entre renglones, dice si fuere horas de celebrar, porque si muere por la tarde no se puede celebrar, sino al día siguiente. En el día de mis honras, que mis doloridos salgan a misa, y otro el día de mi cabo de año, los 3 que yo les había comentado antes. Y se den por ello de ofrenda, por dichos 3 oficios, manda 3 almudes de trigo y 3 azumbres de vino, manda de ofrenda. Aquí también, aquí abajo, mando que el día de mi entierro y honra me acompañen los capellanes de este lugar, y digan misa rezada por mi ánima dichos días, y se les pague por su limosna lo acostumbrado. Vamos a la siguiente. Esta es continuación del mismo testamento que estaba leyendo de María Hernández. Este es más claro, está más acotado aquí. Y mando que el día que me diga la misa del ánima, manda la misa del ánima por la mía, el primer lunes después de mi fallecimiento, en el convento de mi padre San Francisco de la Villa de la Notava, y por su limosna se paga lo acostumbrado. Eso es la coletilla que pone siempre. Y luego aquí, y ya terminamos con el testamento, y te mando me acompañe la cruz de la Santa Misericordia y hermandad, pues soy su cofrade. Vamos con las mandas.
Bueno, las mandas normalmente son 3 las mandas forzosas en este siglo XVII. Las mandas forzosas son Casa Santa de Jerusalén, redención de cautivos, y la Santísima Trinidad. Son 3 mandas que todas las personas que hacen testamento están obligados a destinar una cantidad. Luego hay otro tipo de mandas voluntarias, como es a la fábrica de templos, a la Virgen en sus diferentes advocaciones. No se fija, muchas veces no fijan cantidad, sino se limitan a decir que se dé lo acostumbrado. Otras sí fijan. Pues vamos a ver esta es de Melchor Rodríguez, vecino de La Victoria, en 1638. Y este dice: mando de mis bienes que se den 5 reales a las cofradías de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. Aún en este momento no se llama Nuestra Señora de la Encarnación, la parroquia de la Victoria, se llama en este momento de la Victoria, luego cambia el nombre. ¿Qué son? Aclara aquí: a la Casa Santa 1 real, y otro real a la Misericordia, y otro a la al Santísimo Sacramento, y otro real a la cofradía de Nuestra Señora de la Victoria, y medio al nombre de Jesús, y medio real a las ánimas, que por todos son 5 reales. En cuanto a manda, he traído otro. Este es de Andrés Hernández, de La Matanza, en 1681. Verán, este está hecho por el equipo del archivo. Mando me acompañe mi cuerpo cura y sacristán de dicha parroquia, con capa, y me hagan las 3 pausas acostumbradas, y con dobles, y me acompañen todos los capellanes que hubiere en dicho lugar, y se les pague su limosna acostumbrada de mis bienes. Continúa por acá. Ítem: mando me acompañe en mi cuerpo la Santa Misericordia de dicho lugar, y asimismo la cera de Nuestra Señora del Rosario, de quien soy cofrade, y así lo declaro. Y ítem: quiero, y es mi voluntad, que el día de mi entierro, si fuera hora, si no al día siguiente, se me diga por mi alma una misa cantada con su vigilia de diácono y subdiácono, y oficio de sepultura y responso sobre ella. Y asimismo el día de las honras, el día de las honras, otro en la misma forma, y el día del cabo de año de mi fallecimiento, otro en la forma dicha, y todo se pague de mis bienes, su limosna acostumbrada. Y finaliza estas mandas. Aquí: mando se me diga por los capellanes de dicho lugar 35 misas con responso sobre mi sepultura. Y a ver, porque en la sepultura que eran de mis padres, las cuales 35 misas han de ser en esta forma. 5 de ellas se han de decir en el altar mayor de la dicha iglesia, aplicadas por mi intención a Nuestra Señora de Candelaria, y asimismo 5 misas que se han de decir en el altar de Santo Cristo de dicho lugar, aplicándolas por mi alma, para que Él se digne de darme la salvación, y asimismo 5 misas a Nuestra Señora del Rosario en su altar, y asimismo otras 5 aplicadas a San Salvador del mundo, y asimismo en su altar de Nuestra Señora de la Concepción 4 misas, aplicándolas a ella como mi madre y abogada, para que sea mi medianera con su precioso Hijo y me dé la gloria. Y asimismo 4 misas, Santísimo Sacramento, y mando se le diga al ángel de mi guarda 2 misas, aplicándoselas por mi intención. Y asimismo 1 misa al glorioso San Gonzalo, y otra al bienaventurado San Felipe. Y asimismo 2 misas a las benditas ánimas en su altar. Y continúa este testamento en la siguiente forma. Clara, que las 2 misas que había mandado a las ánimas, la una sea el lunes y la otra el miércoles. Y así
mismo se me diga una misa a San Cayetano y se entiende ser todas dichas misas rezadas y que se han de decir por dichos capellanes en dicha iglesia de San Salvador, y me han de decir responso, y asimismo además de las dichas 35 misas se me diga una misa rezada en el altar del dulce nombre de Jesús, y sean todos los, y a todos los santos mis devotos, y a todos los santos mis devotos. Curioso esto aquí, está apartado. Y otra, a todos los santos mis devotos y amigos, para que rueguen todos los dichos, los dichos por mi alma, y todo ello se pague de mis bienes. Y te mando se me diga la misa del alma, mando se me pongan de ofrenda 3 fanegas de trigo y medio barril de vino, y mando a las mandas forzosas, que son la reversión de cautivos, Casa Santa de Jerusalén y Santísima Trinidad, a cada una le mandan un real, y aclara, para que no dé lugar a equívoco, un real por una sola vez, un real por una vez, con que las aparto de mis bienes. Y mando a las cofradías que hubiere en este lugar de la matanza, a cada una de ellas mando un medio real. Bueno, vamos avanzando en los testamentos, llegamos a la parte del casamiento. Referencia al casamiento, si los hubo, claro. Si el testante es casado, se deja siempre claro que el matrimonio es legítimo y que la expresión más usada, ¿cuál es? En haz de la Santa Madre Iglesia o en orden de la Santa Madre Iglesia. Aquí vemos el de Ana García, de vecina de Santa Úrsula, en 1669. Pone, y te digo y declaro que yo fui casada y velada según orden de la Santa Madre Iglesia con Salvador García, Salvador Hernández, Salvador Hernández, que hoy es difunto. Y de nuestro matrimonio hubimos por nuestro hijo legítimo a Francisco Hernández, Inés Pérez, mujer de Juan Hernández, Alejo Pérez, que hoy viven, y a Manuel García, ya difunto. Así lo declara. En cuanto a casamiento y descendencia, prácticamente el mismo apartado anterior. Les traje uno muy llamativo, que es el testamento de Juan Félix, vecino de La Matanza, en 1695. Ahora verán por qué se los he traído aquí. Dice: declaro que yo fui casado y velado según orden de la Santa Madre Iglesia con María Bella, y de nuestro matrimonio tuvimos por nuestros hijos a Félix Hernández, Juan José, Diego Félix y Ana, y a Manuel, que falleció después de la muerte de la dicha mi mujer. Así lo declaro. Sigue por acá. Declaro que yo fui casado segunda vez, según orden de la Santa Madre Iglesia, con Catalina García Marrero, con quien estoy haciendo vida maridable, y de nuestro legítimo matrimonio tenemos por nuestro hijo a Matías Félix, que está en nuestro poder y compañía. Y aquí viene lo interesante de este testamento. Y porque antes del dicho nuestro matrimonio, yo, el dicho Juan Félix, tuve trato y comunicación con la dicha Catalina García, mi mujer, de lo cual resultó que yo la hube y gocé moza doncella, honesta y recogida. Y del dicho trato y comunicación, antes de casarnos, tuvimos 2 hijos, uno varón llamado Pedro, el cual se bautizó en la Victoria, a ver si lo puedo ver y localizar por aquí, la Victoria aquí, sí. En
en casa, le fue puesto por nombre, aquí está, le fue puesto por nombre Pedro, el cual se crió en casa de Domingo Martín y Úrsula García, su mujer, y vecinos de dicho lugar de La Victoria, el cual hoy es casado en dicho lugar y llamado Pedro García. Voy a parar aquí un momento. Si nosotros vamos vamos a La Victoria, al libro 1 de bautizo, intentamos localizar a este Pedro, vemos que en los años 60 se bautiza Pedro, hijo de padre no conocido. Aquí dice el padre, en el año 95, que él casó, efectivamente, 2 años antes, en 1693, aparece casando Pedro García, pero no pone padre. Pedro García con la esposa, la novia, y los padres de la novia. Y este Pedro García, ya andando al siglo XVIII, el siguiente, hizo testamento y tampoco nombra a sus padres. La única forma de saber que es este Pedro García y estos son sus padres es a través de este testamento. Siguiendo con el testamento, porque también nombra una hija. Dice aquí que nos lo dejamos Pedro García, pero nos lo dejamos... Sube un poquito. Ahí. Y así mismo tuvimos por nuestra hija, consiguientemente, a Bernarda María de Jesús. Bernarda María de Jesús. Ahí, a los cuales. A los cuales ocultamos por honestidad de la dicha mi mujer y por temor de la justicia, y tratando de obtener dispensación de su santidad para casarnos, por ser muy parientes las dichas mis 2 mujeres, habiendo traído dispensación en tiempos del señor don Bartolomé García Jiménez, obispo que fue de estas islas, me llamó a examen y habiéndole declarado los 2 hijos que habíamos tenido, nos impuso pena saludable. Y nos dio dispensación en los grados de parentesco. Y nos declaró por legítimo los hijos que habíamos tenido por razón de incesto. Pon ahí. Bien, avanzamos un poco más. Los casamientos. Los casamientos es curioso si se trata de hijas, pone con quién son casadas. Si se trata de varones, no lo suelen poner. No ponen eso. Este que vamos a ver es de Lucrecia Pérez, vecina de La Matanza, en 1624, un año antes de comenzar la parroquia de La Matanza su andadura. Pone aquí, y te declaro que tengo dos hijas casadas, la una con Benito González y la otra con Felipe Rodríguez. Y porque tengo otros 2 hijos varones, mando que si las dichas mis hijas quisieren heredar de mis bienes, traigan a colación y partición lo que les he dado, porque no pude darle lo que les he dado, no podía darle lo que les he dado, porque los dichos mis hijos tenían la herencia de su padre en los dichos bienes que le dio a las hijas. Y te declaro que yo he sido casada 2 veces, la primera con Juan Francisco, con el cual hubo 2 hijos, Francisco Juan y Andrés Francisco. Y con el segundo marido hubo a Sebastián Díaz y a Pedro Díaz, y las dichas mis 2 hijas, así lo declaro. Aquí no nombra a las hijas, pero en otra parte del testamento sí nombra da los nombres. Avanzando un poco más, los bienes raíces normalmente dejan claro los testantes si los bienes que tienen son heredados, o son dotales, o son adquiridos durante el matrimonio. Este que vemos es de Juana García, vecina de La Matanza, en 1655. Digo y declaro que fui casada y velada con Baltasar Pérez, mi legítimo marido, y durante el matrimonio hubimos por hijo legítimo a Mari, no pone María, Mari García, a Juan García, Francisca Pérez, Antonia Rodríguez, Alonso Pérez y a Victoria García, mis legítimos hijos. Y te digo y declaro que me dieron mis padres por bienes totales y caudal conocido lo siguiente. Primeramente,
30 fanegadas de tierra en el término de este lugar, que lindan con el camino real, que va a la ciudad de la laguna, por la parte de abajo, que son notorias y conocidas, como una fanegada de tierra calma, lindando con el dicho camino real de la ciudad, y junto a la ermita de San Antón, con más un pedazo de viña, lindando con el mismo camino, a donde llaman el barranco, con más un cercado de tierras calmas, que la plantamos yo y el dicho de mi marido. Ahí. Vamos para acá. Este es de Andrés Marrero, Catalina Felipe, 1655. Este se ve muy mal, pero como es cortito, quise también traerlo porque es curioso. Cuando nombra el ajuar que trajo cuando se casó. Ítem, declaro que al tiempo y cuando me casé con la dicha Catalina Felipe, yo traje al matrimonio 2 esclavos, un varón llamado Pedro y una hembra llamada Beatriz, que hoy son vivos. Continúa por aquí. Dice, aquí, vamos a ver, porque aquí no lo veo claro. Vale, ahora sí. Un pedazo de... un baúl con mis vestidos, un baúl con mis vestidos y un espejo. Y una viña en el rincón que hoy posee el licenciado Nicolás Marrero, mi hijo. Y un cercado de tierra en los frontones y unas tierras donde dicen los sauces. Y ahora lo que trajo ella al matrimonio, que empieza aquí. Y la dicha Catalina Felipe trajo al dicho matrimonio 1000 reales en ajuar y un pedazo de viña, que será fanega y media, poco más o menos, que está incorporada con la casa en que vivimos. Los legados. Bueno, los legados es un parte de la herencia que el testante disponía a voluntad entre familiares o personas que le fueran de su agrado, por agradecimiento, era de forma liberal. Este es de Gregorio Rodríguez. No, perdón. No fue Rodríguez. Este es de Ana González, vecina de La Victoria, en 1690. Dice, es curioso los legados para que vean cómo es la vida tan precaria en aquellos tiempos. Fíjense lo que les dejo. Y te mando 2 almudes de tierra de los que tengo en la pasada Bermeja a Manuel Sarabia, hijo de Manuel Sarabia, y otros 2 a Juan Felipe, mi sobrino, y lo más que hubiere después de entregados los dichos, lo goce el dicho mi marido, como dicho es, por los días de su vida, y luego pase, como dicho es, a la dicha María, mi sobrina, y lo que les mando a los dichos Manuel Sarabia y Juan Felipe, sea para ellos y quien sus causas hubiere para siempre jamás. Continúa por aquí, porque es lo que quería hacerles notar. Mando de limosna a Luisa González, la reina, unas enaguas que digo tengo de bayeta, y una toca a María Justa, y a Antonia Francisca unos mandiles, y si al tiempo de mi fallecimiento tuviere cebada, quiero se repartan 2 almudes con pobres. Deudas. Es corriente también que durante el testamento el testante haga una relación de deudas, bien que ha contraído con diferentes personas o que tienen con él. En este caso es de Gregorio Rodríguez, vecino de La Matanza, en 1617. Dice lo siguiente: más digo y declaro que debemos a Andrés de Azoka 150 reales de una bota de vino que tomamos ambos, yo y la dicha mi mujer. Mando se paguen de mis bienes y suyos. Para en cuenta de las dichos, di antaño una carretada de leña en 15 reales, así, 15 reales, que era así su valor en aquel tiempo. Más le di a Pedro Núñez 20 reales en dineros y 2 carretadas de leña. Digo que el valor de dichas 2 carretadas sea el precio
conforme las que llevó mi suegro. El suegro lo nombré en otra parte anterior. Y más debo 2,5 reales a una portuguesa que vive en La Laguna, en la ciudad de La Laguna, que llaman Isabel de Acorte. Y aquí hay otra parte, también deudas, desde María Fernández de la Matanza, en 1692, dice que debe lo siguiente. Y declaro deber 16 reales a María Rodríguez, mi suegra, mando se le pague. Ítem declaro deber 6 reales de plata a Ángela Fernández, mi hermana, mando se le pague. Ítem declaro que a Salvador Pérez, oficial de Herrero, vecino de Tacoronte, le debo un pollo de diezmo, mande se le pague. Bienes para el entierro y manda. Estamos acabando, espero que no se estén aburriendo. En una gran parte de los documentos, hacia la parte final es usual el destinar o el señalar unos bienes para que se pague el entierro, las honras. Suelen ser dinero, vestidos, animales. Vamos a ver este siguiente. Mariana Bautista, vecina de La Victoria, en 1668, dice: ítem nombro para pagar los gastos de mi entierro y manda legados de este testamento, nombro 2 pares de naguas, que son 2 naguas, la una de albornoz colorada y la otra de albornoz, de filey de ojo de perdiz, y un jubón de filey guarnecido de puntas de seda, y otro jubón de chamelote de color bocací nuevo. Y te nombro la parte que bastare de la herencia ilegítima que heredé de mi padre, que del valor de ellos se paguen dichos gastos, legados, manda, y lo que faltare, suplico a mi madre supla dicha falta de la parte de legítima y de ella, que de ella había de haber. Bueno, ahí, aquí, y te mando Antonio Izquierdo, mi marido, aquí nombra al marido en esta parte. Y este es también de Victoria García, de la vecina de Victoria, en 1644. Que no lo sea. Como por el transporte público, es doblemente público porque ha de ser público y ha de ser... Y una novilla, y la parte de trigo que me cupiere a mi parte, que está por trillar, esto dejo para ayuda de pagar el bien y funeral de mi ánima. Y lo demás que faltare para pagar el bien y funeral de mi ánima, lo pagarán mis 3 hijos, cada uno lo que le tocare. Y si no quisieren mis hijos pagar el bien y funeral de mi ánima y las manda en ella, en esta memoria de testamento contenida, venderán mis albaceas tantos de mis bienes que basten para pagarlo. Normalmente albaceas, los albaceas, ya habíamos dicho al principio lo que significaba. Normalmente se nombra una albacea, dos es lo más usual, pero también hay quien nombra 3. En este caso, María Rivera, vecina de La Matanza, en 1653, en cuanto a albacea, dice, aquí está, nombro por mi albacea y testamentario a mi padre Agustín Rivero y a mi hermano Juan Rivero y al dicho mi marido, a los cuales ruego por servicio de Dios acepten y cumplan y guarden como en él se contiene, que esta es mi voluntad. Heredero, una subparte de esto, Úrsula García, de La Victoria, 1688, nombra por heredero. Creo que esta es la penúltima o antepenúltima foto. Después de cumplido y pagado el costo de mi funeral y entierro, en el remanente que quedare de mis bienes, dejo y nombro por mis universales herederos
a los dichos Juan Martín, Diego Martín y María García, mis hijos, y del dicho mi marido. Lugar, fecha y testigos. Bueno, la mayor parte de los testamentos de esta comarca son hechos ante testigos, como había dicho al principio. Y en cuanto a la firma, muy pocos sabían firmar. Este que vamos a ver es de Polonia Hernández, vecina de La Victoria, en 1647. Vamos a ver, ¿dónde es hecho? ¿Dónde empieza? A ver, aquí, hecho. Que es hecho en las casas de mi morada, que es en este lugar de Acentejo, en 15 días del mes de abril de 1657 años. Y porque yo la dicha, aquí pone Penolia, pero es Polonia. El que lo escribió mal. Es Polonia Hernández, testadora, no sé escribir. Rogué a un testigo que esta memoria de testamento firmase a mi ruego, siendo testigos que estaban presentes a la otorgación de esta memoria de testamento Martín González, Juan Pereira, notario público, Alonso Hernández y Antonio Gutiérrez, todos vecinos de este lugar. Siguen las firmas de Martín González, al que ella rogó que firmara por ella, y la del Juan Pereira. Y para acabar, quisiera ponerles estas fotografías y la siguiente, que hace referencia a testamentos no otorgados. Muchas veces, más de lo que ustedes se imaginan, los testamentos se comenzaban y en un momento dado, por diferentes circunstancias, no se concluían. Una por fallecimiento del testante, otro porque ya se encontraba mejor y pensaba que no tenía que continuar con el testamento, o por otras circunstancias. Vamos a verlo. Yo lo puse aquí dentro no otorgado, aunque curiosamente se encuentra formando parte del protocolo de 1613, la escribanía de Rodrigo Hernández Lordelo. Ahí lo pueden ver, este testamento. Vamos a verlo. Otorgué la presente en el término de Acentejo. Como se ve aquí, la letra todavía es más antigua, más complicado de leer, pero bueno. De Acentejo, estando en la casa de mi morada en 17 días del mes de abril de 1613 años, y porque el dicho otorgante dijo no sabía escribir, a su ruego lo firmó un testigo, siendo testigo Juan de Frías de la Guerra, este hermano del antepasado del señor Nelson de Lázaro, Juan de Frías de la Guerra, que estamos aquí, Francisco Hernández, Diego González y Lorenzo González y Antonio Llanes, Esteban Rodríguez, vecinos de este lugar, de este término. Aquí pone atestado, bueno, porque aquí hizo un borrón, tiene que rectificarlo abajo para que valga, que está aquí. Aquí acaba el testamento. Aquí deberían venir las firmas, pero no están las firmas. ¿Qué ocurrió? Ahora se darán cuenta, también le va a valer también para que se den cuenta de cómo, cuál era el proceso de hacer un testamento. Lo veremos aquí a continuación. Dice, y estando leyendo el dicho testamento yo, Baltasar Perdigón, a quien el dicho Álvaro Rodríguez. No había dicho que el testamento era de Álvaro Rodríguez, ahora lo dijo. De La Victoria, 1613, eso sí, la fecha sí lo vi. Bueno, Baltasar Perdigón, a quien dicho Álvaro Rodríguez llamó para que lo escribiese. O sea, él llamó a Baltasar Perdigón para que lo escribiese. Y leyéndolo en presencia de los testigos arriba referidos y del licenciado Cristóbal Velázquez, cura del dicho término, y Domingo Díaz, sacristán, y de otros muchos vecinos que se hallaron presentes, habiéndole leído hasta la cláusula de institución de heredero,
y estando leyendo en ella, al dicho Álvaro Rodríguez le dio un desmayo y con él perdió el labrar. Y así se quedó en ese estado el dicho testamento, porque con el dicho desmayo no volvió en sí y con él quedó arrancando, y así se quedó en este estado la otorgación de este testamento. Y pasa un poquitito aquí ya, que está la última. Siendo testigos los susodichos y otros muchos personas que allí se hallaron. Como conclusión de todo esto, porque aquí termina la charla, yo quería comentarles que el estudio de los testamentos pues es una herramienta fundamental para avanzar en los estudios genealógicos que queramos realizar, sobre todo a esta época temprana. Y especialmente en aquellos municipios donde no hay escribanía, como son en estos tres, pues se hace doblemente necesario contar con esta herramienta. Y yo creo que acabo aquí. Bien, muchas gracias. Bueno, sí, pasa que no te acostumbras, porque esto es una rutina. Yo leo todos los días leo esta escritura. Sí les he traído, me he permitido traerles, obsequiarles a las personas que quieran, con la relación de todas las personas que hicieron testamento en estos tres municipios en el siglo XVII. Son los 502, están aquí con la fecha, por si alguien lo quiere. Yo le traje 25, pero fue muy optimista, pensando que iban a venir 25 personas. No hay tanto, pero bueno, aquí está para el que lo quiera. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo quisiera felicitar también a Sergio por su brillantez y además por su extrema generosidad. Yo desde luego quiero uno de esos 25. Vale, te lo daré, sí. Y agradecerte la mención también y a ver si me podías aclarar, lo estuvimos hablando antes, pero la verdad que no me queda claro. Sí. Cuando, por ejemplo, uno de los últimos testamentos se dice en lugar de Acentejo, ¿a qué se refieren? ¿A la Victoria, a Santa Úrsula, a la Matanza? Es que no me queda nada claro. Vale. Sí, si se puede precisar. Sí. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. A ver, estos municipios adquieren el nombre por sus parroquias. En el caso de Santa Úrsula, evidente. ¿Qué ocurre? Antes de establecerse las parroquias, por extensión, estos tres municipios se denominaban asentejos. ¿En qué momento pasan a llamarse por ejemplo, Santa Úrsula? Yo he estado siguiendo en la pista en qué momento en documentación de escribanía ya se hace extensivo el nombre de Santa Úrsula, y no es sino hasta mitad del siglo XVII cuando ya se generaliza el nombre de Santa Úrsula. Por lo que hasta esa fecha hay una alternancia en referirse a Acentejo o Santa Úrsula, se usan indistintamente. Incluso un poco más atrás, Corujera, que es el primer asentamiento de Santa Úrsula, pero la denominación Acentejo la vas a tener en el siglo XVII bastante avanzado, y refiriéndose a ambos, incluso a los tres municipios. ¿Alguna cosa más? Me di cuenta que en algunos de los municipios habían sido más mujeres que hombres los que hacían testamento. ¿Algún motivo para...? Bueno, puede ser también que las mujeres viven más que los hombres, ya en aquella época. Entonces, los hombres, al morir más jóvenes, no pensaban, que se iban a morir, no veían necesidad de hacer testamento. Ya digo, por viajes sí, por viajes es muy frecuente. Al revés, son más de hombres. Los testamentos por viaje, por motivo de viaje, son más de hombres. Pero tampoco no puedo decirte mucho más allá. No puedo decir mucho más. Quizá porque las mujeres eran más religiosas también, puesto que hay muchas más referencias a cuestiones de las misas y lo que se deja. Bueno, sí, pero no creo que tenga mucho que ver en la religiosidad, porque el hecho de testar, las referencias sí son siempre religiosas, pero tanto sea hombre como mujer. Vale. Bueno, pues gracias a ustedes por haber venido. Bien, para clausurar
las jornadas. Le pido al concejal que suba con nosotros. Bueno, pues como todo lo que inicia tiene un fin, pues hemos dado por concluidas con estas dos conferencias en el día de hoy las quintas jornadas. Yo agradecer a todos los que en esta edición han participado, pero quizá el clausurar las quintas de este primer lustro de las jornadas de genealogía de Arona, y evidentemente por el contenido de las jornadas siempre es en familia. Decir que es en familia, pues bueno, como estamos hablando de apellidos y al final aparece lo que aparece, pero para mí de verdad que ha sido una verdadera satisfacción el que José Alberto haya sido el que haya puesto el colofón a las jornadas, a las quintas jornadas. Ha sido una conferencia francamente muy interesante, bien documentada. Yo te animo, veo además que eres un joven valor en la investigación y en la historia, y por lo tanto estoy seguro de que Arona va a poder contar contigo en ese testigo que voy a coger, evidentemente, que ha lanzado José Antonio y que ha lanzado Miguel Ángel también, como ese llamamiento a las instituciones. Arona tiene la suerte, la grandísima suerte, de tener muchos investigadores locales, historiadores locales. La prueba la tenemos aquí bien visible, desde Mercedes, desde Nelson, Carmen Rosa, José Antonio, en fin, y ahora se nos ha unido un joven y brillante investigador e historiador, y por lo tanto creo que además, aprovechando al secretario de la Sociedad de Estudios de Genealogía y de Heráldica, pues mi compromiso de que iniciemos un procedimiento para ver la posibilidad de aquellos aroneros que evidentemente deban estar bien reconocidos en su municipio. José Antonio, agradecerte la colaboración y desde luego a la sociedad que representas el que estas jornadas sean posibles en Arona, que se mantengan. A todos los que han venido desde fuera, agradecerles el que hayan estado con nosotros. Espero que su estancia haya sido agradable, que la disfruten el resto de los días que le queden aquí, y dar por concluidas estas quintas y dejar el encargo de que empecemos a trabajar en las sextas, porque yo espero que en octubre del año que viene, del 2015, estemos aquí sentados disfrutando de las sextas y quién sabe si por fin de ese posible Congreso Internacional de Genealogía. Muchísimas gracias a todos los que han participado, a todos los que lo han hecho posible y a todos los que creo que hayan disfrutado con nosotros. Gracias. Se agradecería a los participantes y a los que quieran estar con nosotros para que nos saquen una foto en familia, como recuerdo de estas quintas jornadas que se hubiesen, no sé si aquí o... Sí, aquí, sí.